Universo 7, Planeta Tierra. En las alturas de un cielo que ha dejado de ser azul para teñirse de un púrpura violento y un carmesí ardiente, la realidad misma parece estar a punto de quebrarse. No hay viento, pues la presión atmosférica ha sido desplazada por una fuerza que no pertenece al mundo de los mortales. Abajo, el océano se retira en maremotos masivos, reaccionando instintivamente al poder que colisiona en la estratosfera. Allí, flotando entre nubes que se evaporan al contacto, se encuentran ellos. Son Goku, envuelto en el aura fluida y divina del Super Saiyajin Dios, respira con dificultad, pero sus ojos rojos brillan con una determinación que desafía a la lógica. Frente a él, con una mano tras la espalda y una expresión de aburrimiento que esconde una creciente curiosidad, se alza Bills, el dios de la destrucción. Goku rompió la tensión con un estallido de velocidad que no fue simplemente movimiento, sino una ruptura violenta del espacio-tiempo. En un parpadeo de luz escarlata, apareció justo frente al rostro de Bills, descargando un derechazo cargado con todo el peso de su nueva existencia divina. El puño impactó contra la palma abierta del dios de la destrucción, y el sonido que emanó de la colisión no fue un golpe seco, sino el estruendo de una falla tectónica desgarrándose en pleno aire. Una onda expansiva de color blanco puro se disparó en todas direcciones, barriendo las nubes en un radio de cientos de kilómetros y agitando los cimientos de la realidad misma. «Es increíble, señor Bills», exclamó Goku, mientras sus dientes castañeaban debido al esfuerzo hercúleo de mantener su brazo extendido contra la presión inamovible de la mano del dios. «Siento que mi cuerpo arde por dentro, es como si cada célula de mi ser estuviera gritando. Pero al mismo tiempo, nunca me he sentido tan vivo. Este poder es algo que no puedo describir con palabras». Bills sonrió de lado, una mueca felina que denotaba una superioridad que rozaba lo infinito. «Te emocionas con una facilidad casi infantil, Saiyajin», respondió Bills, cuya voz resonó con una claridad aterradora a pesar del caos sónico que los rodeaba. «Lo que estás experimentando es solo la vibración de la energía divina intentando no desintegrar tus huesos mortales. Estás apenas arañando la superficie de un océano en el que yo nado desde hace milenios. Si realmente quieres que me tome esto en serio, tendrás que golpear con la intención de destruir, no solo de jugar a las peleas». Sin previo aviso, Bills se desvaneció de la realidad. Goku expandió sus sentidos al máximo, buscando frenéticamente el rastro de calor del dios, pero fue en vano. ¡Zas! Un golpe seco impactó en su nuca, enviando chispas de dolor a través de su columna. ¡Zas! Una patada ascendente impactó en sus costillas, desplazándolo miles de metros en un instante. El dios de la destrucción apareció y desapareció en ráfagas de luz púrpura, materializándose solo el tiempo suficiente para conectar un golpe devastador antes de volverse intangible de nuevo. Goku, recurriendo a su instinto de combate más puro, cerró los ojos por una fracción de segundo. Utilizó la vibración de las ondas expansivas que aún rebotaban en la atmósfera para predecir el siguiente punto de ruptura. Cuando Bills apareció a su izquierda para conectar un golpe de revés que habría pulverizado una montaña, Goku apareció detrás de él mediante la transmisión instantánea. Ambos se materializaron a kilómetros de su posición original, chocando los codos con tal ferocidad que el impacto generó una cúpula de energía que distorsionó la luz del sol, creando un espectro de colores mortales en el cielo. «Te tengo», gritó Goku, logrando sujetar por un breve instante la muñeca de Bills. «Sé que todavía se está guardando lo mejor, pero yo no me quedaré atrás. No voy a dejar que borre la Tierra del mapa sin mostrarle de lo que somos capaces los Saiyajin». Goku giró sobre su propio eje con una potencia asombrosa, lanzando a Bills hacia la negrura del espacio exterior a una velocidad que incendió el oxígeno a su paso. Sin perder un segundo, el guerrero Z llevó sus manos al costado, acumulando una esfera de luz azul que parpadeaba con chispas rojizas y electricidad divina. El aire alrededor de Goku comenzó a ser succionado hacia el centro de sus palmas, creando un vacío absoluto que hacía crujir la realidad. El grito de Goku desgarró el silencio del espacio. El torrente de energía pura salió disparado, una columna de poder azul y rojo que parecía tener vida propia. Bills, recuperando la estabilidad en pleno vuelo orbital, observó el ataque acercarse con una calma gélida. Levantó una sola mano, y en la punta de su dedo índice, una minúscula chispa de energía púrpura comenzó a brillar, el Akai. La esfera de energía púrpura, el Akai, no chocó contra el Kamehameha, simplemente lo devoró. No hubo explosión, solo una silenciosa y aterradora desintegración donde la luz azul de Goku se desvaneció en la nada absoluta.
La esfera destructiva continuó su avance parsimonioso hacia la Tierra, amenazando con borrar cada átomo del planeta. Goku, con el sudor resbalando por su frente y su aura de Super Saiyajin Dios parpadeando violentamente, comprendió la gravedad del momento. Si ese ataque tocaba la superficie, no habría segundas oportunidades. No voy a permitir que esto termine así. Rugió Goku, y su voz resonó en el vacío del espacio con una potencia que hizo vibrar los asteroides cercanos. En un acto de pura desesperación y valentía, Goku expulsó su poder al máximo. Su aura roja, que antes fluía como fuego, se transformó en una llamarada densa y rugiente que duplicó su tamaño. Sus músculos se tensaron hasta casi desgarrarse y, con un grito que desgarró sus cuerdas vocales, se lanzó de frente contra la esfera de energía destructiva. No utilizó una ráfaga de ki. No utilizó una técnica. Utilizó su propio cuerpo. Goku impactó contra la esfera de Akai con el puño por delante. El contacto fue un tormento indescriptible, sentía como la energía del dios de la destrucción intentaba borrar su existencia, deshaciendo la materia y quemando su piel. Sin embargo, su voluntad de proteger a sus amigos fue más fuerte que la física divina. Con un esfuerzo sobrehumano, Goku concentró toda su energía en un solo punto de presión y, con un crujido que pareció romper el cristal de la realidad, la esfera de Akai se fragmentó en 1000 pedazos de luz púrpura antes de desvanecerse. Lo logré, jadeó Goku, con el brazo humeante y el cuerpo temblando por el desgaste. Pero la victoria fue efímera. Bills ya no estaba frente a él. La velocidad del dios de la destrucción era simplemente inalcanzable para alguien que acababa de agotar sus reservas. En un parpadeo de luz violeta, Bills apareció justo encima de Goku, con una expresión fría y una postura perfecta. Fue un movimiento impresionante, Goku. Realmente me sorprendiste, murmuró Bills con una voz gélida que erizó la piel del Saiyajin. Pero te olvidaste de algo, nunca bajes la guardia ante un dios. Bills lanzó una patada descendente con una precisión quirúrgica. El golpe impactó de lleno en el pecho de Goku, justo en el centro de su esternón. El sonido del impacto rebotó en la atmósfera como un trueno masivo. La fuerza fue tal que la transformación de Super Saiyajin Dios se desvaneció instantáneamente, dejando a un Goku en estado base, inconsciente y sin resistencia. Goku salió despedido como un meteorito hacia la Tierra. Su cuerpo, envuelto en la fricción del aire que empezaba a arder a su alrededor, atravesó las capas superiores de la atmósfera a una velocidad que desafiaba cualquier cálculo. Hasta que impactó contra la superficie con la fuerza de un asteroide. El suelo de la Tierra tembló violentamente y una densa columna de polvo y escombros se elevó hacia el cielo, marcando el lugar exacto del choque. A medida que el polvo comenzó a disiparse, las figuras de sus amigos aparecieron a través de la neblina. Vegeta, Piccolo, Gohan y los demás se acercaron corriendo, con los rostros desencajados por la preocupación. En el centro de un cráter humeante, Goku se encontraba sentado, con su ropa naranja hecha jirones y el pecho subiendo y bajando en jadeos erráticos. A pesar de las heridas y el agotamiento extremo, una pequeña y persistente sonrisa se dibujó en su rostro. En ese momento, la luz del sol se oscureció brevemente. Bills y Whis descendieron del firmamento, deteniéndose a unos metros de altura sobre el grupo. Sus presencias seguían siendo imponentes, rodeadas de un aura de autoridad que obligó a los guerreros Z a dar un paso atrás por instinto. Goku alzó la mirada hacia el dios de la destrucción, limpiándose un hilo de sangre de la comisura de los labios con el dorso de su mano temblorosa. Fue una pelea increíble, señor Bills, logró decir Goku, soltando una pequeña risa entrecortada. Realmente es tan fuerte como decían las leyendas. Ahora sé lo lejos que estoy de su nivel, pero no se confíe. Voy a entrenar más duro que nunca. No puedo esperar para que tengamos nuestra próxima pelea cuando sea más fuerte. El optimismo de Goku llenó el aire por un instante, pero la respuesta no vino de Bills. Whis, quien siempre mantenía una expresión jovial y refinada, dio un paso al frente en el aire. Su rostro, usualmente amable, se ensombreció de una manera que nadie había visto jamás, sus ojos brillaron con una frialdad absoluta y su tono de voz se volvió pesado, gélido y cargado de un presagio funesto. Me temo, Son Goku, sentenció Whis con una voz que pareció congelar el tiempo mismo, que no habrá una próxima vez. Las palabras de Whis cayeron como una sentencia de muerte sobre el grupo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el latido acelerado de los corazones de los guerreros presentes. Bills, que hasta ese momento mantenía una mirada de indiferencia, confirmó la advertencia de su asistente con un asentimiento lento y solemne. Es cierto, Saiyajin, dijo Bills,
y su voz retumbó con una autoridad que hizo que la tierra bajo los pies de Goku se agrietara. Ya te he mostrado la escala de mi verdadero poder. Te permití jugar a ser un dios por unos minutos, pero la curiosidad se ha terminado. No hay necesidad de luchar de nuevo porque no habrá un mañana para este mundo. Goku, aún sentado en el cráter, se quedó paralizado. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la competencia, se abrieron con una expresión de horror puro. A su lado, Gohan, Piccolo y Krillin se quedaron con el rostro pálido, incapaces de procesar que el dios de la destrucción hablaba en serio. La esperanza de una tregua se desvaneció en un instante. Bills alzó su mano derecha hacia el cielo. En la palma de su mano, una chispa púrpura comenzó a crecer a una velocidad aterradora. En segundos, no era una simple esfera, era un sol de energía Akai masivo, una masa de destrucción absoluta que tiñó todo el paisaje de un color violeta oscuro y maligno. El aire comenzó a distorsionarse y a desaparecer, literalmente borrado por la proximidad de la técnica. Fue divertido mientras duró, Son Goku sentenció Bills con frialdad. Pero la destrucción es mi función, y este planeta ya ha agotado su tiempo. Con un movimiento casual, casi sin esfuerzo, Bills lanzó la gigantesca esfera de Akai hacia el centro de la Tierra. El proyectil descendió lentamente, como si la realidad misma estuviera oponiendo resistencia a ser borrada. ¡No! El grito de Vegeta desgarró el aire. El príncipe de los Saiyajin, que había estado observando la derrota de su rival con una mezcla de envidia y furia contenida, no pudo soportar más la humillación de ver su hogar a punto de ser destruido sin haber dado pelea. Sus puños se cerraron con tal fuerza que la sangre comenzó a brotar de sus palmas. Yo soy el príncipe de todos los Saiyajin. No permitiré que un gato engreído decida el final de mi raza, de nuevo rugió Vegeta, y su voz pareció hacer vibrar las dimensiones. De repente, una explosión de energía azul eléctrica brotó del cuerpo de Vegeta. No era el aura normal de un Super Saiyajin, era algo más salvaje, más denso. El suelo a su alrededor se pulverizó instantáneamente y una columna de luz zafiro perforó las nubes, llegando hasta el espacio exterior. Vegeta elevó su poder al máximo, rompiendo sus propios límites físicos y mentales. Sus músculos se tensaron hasta el punto de ruptura y sus ojos se volvieron de un azul profundo y brillante. Vegeta despegó del suelo como un relámpago, lanzándose directamente hacia la esfera de Akai que descendía sobre ellos, decidido a detener lo inevitable con su propio orgullo. Vegeta se lanzó contra la masa de energía púrpura con una determinación ciega, la misma que lo había definido durante toda su vida de guerrero. Extendió sus brazos con los músculos en tensión máxima, gritando desde lo más profundo de su orgullo mientras sus manos entraban en contacto con la superficie inestable de la Kai. Sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido con Goku apenas unos minutos antes, no hubo resistencia. No hubo un choque de fuerzas que el Saiyajin pudiera empujar de vuelta. En el instante en que sus palmas tocaron la energía destructiva, el silencio invadió sus sentidos. No sintió dolor, sino algo mucho más aterrador, la nada absoluta. Ante sus propios ojos, la materia de sus guantes se desvaneció como ceniza al viento, seguida inmediatamente por sus dedos y sus manos. Sus extremidades no sangraban ni se rompían, simplemente dejaban de existir, borradas de la estructura misma del universo. Vegeta comprendió en ese segundo que su sacrificio era inútil para detener el ataque, pero su voluntad le permitió un último acto de humanidad. Con el cuerpo comenzando a fragmentarse en partículas de luz violeta, Vegeta giró el rostro por última vez hacia la tierra firme. Su mirada, usualmente cargada de arrogancia y fuego, se suavizó con una melancolía profunda. Vio a sus amigos paralizados por el horror, vio a su rival, Kakaroto, quien lo observaba con una expresión de impotencia que nunca olvidaría. Finalmente, sus ojos se posaron en las dos personas que le habían dado una razón para llamar a la Tierra su hogar. Vio a Trunks, que estiraba una mano hacia él con lágrimas bañando sus mejillas, y vio a Bulma, cuyo grito mudo de agonía pareció detener el tiempo. Bulma. Trunks, susurró Vegeta, aunque su voz ya no emitía sonido alguno en el aire que lo consumía. Con una última y casi imperceptible sonrisa de paz, un gesto que aceptaba su destino para proteger lo que amaba, el príncipe de los Saiyajin se desintegró por completo. Su silueta se difuminó en el resplandor púrpura hasta que no quedó rastro de su ki, de su cuerpo o de su alma. Vegeta había desaparecido para siempre, absorbido por el vacío del dios de la destrucción. Goku, en su estado base y con el cuerpo temblando por el agotamiento, se levantó del suelo entre los escombros. Su ropa estaba prácticamente reducida a jirones y su piel estaba cubierta de hollín y heridas,
Pero sus ojos, despojados del brillo divino, conservaban una chispa de terquedad que ni siquiera un dios podía apagar. Con un esfuerzo que hizo que sus pulmones ardieran, se elevó del cráter y voló unos metros hacia el cielo, quedando suspendido frente a la colosal esfera de Akai. La masa de energía púrpura era un sol de vacío absoluto que zumbaba con una frecuencia que hería los oídos. Goku estiró sus brazos, con las palmas abiertas y los dedos entumecidos, intentando desesperadamente encontrar un punto de apoyo en algo que, por definición, borraba todo lo que tocaba. El calor de la nada empezaba a chamuscar sus antebrazos cuando, de repente, una voz familiar y urgente resonó directamente en su mente, atravesando el caos del combate. Goku. Escúchame bien, la voz del Kaiosama del norte llegó cargada de una desesperación que pocas veces se le había escuchado. No intentes chocar contra ella. Si intentas detenerla con fuerza bruta, terminarás como Vegeta. No la veas como un ataque enemigo. Goku apretó los dientes, mientras el sudor se evaporaba antes de rodar por su frente. Entonces, ¿qué hago? Kaiosama logró articular mentalmente, sintiendo cómo sus manos empezaban a vibrar peligrosamente ante la proximidad de la Kai. Úsala como si fuera tuya, gritó Kaiosama desde su pequeño planeta. Esa energía está ahí, es parte del universo ahora. No la rechaces, gírala. Usa el concepto de la Genkidama. Goku abrió los ojos de par en par. La imagen de todas las veces que había alzado las manos para pedir energía a los seres vivos cruzó su mente como un relámpago. La Genkidama no se trataba de empujar, sino de conectar, de moldear la energía y hacerla fluir con la voluntad propia. El Saiyajin repitió las palabras en un susurro, mientras sus pupilas se contraían por la concentración absoluta. El concepto, de la Genkidama, pensó Goku, mientras su propia energía base empezaba a oscilar rítmicamente, intentando entrar en sintonía con la vibración destructiva que tenía frente a él. El destino fue más rápido que la voluntad del guerrero. De pronto, la base de la esfera de Akai tocó la corteza terrestre. No hubo un impacto ruidoso al principio, sino un silencio aterrador mientras la materia del suelo empezaba a convertirse en nada. Goku, con las venas de la frente a punto de estallar y los músculos de sus brazos desgarrándose, apretó sus dientes con tal fuerza que un hilo de sangre brotó de sus encías. Intentaba desesperadamente aplicar el concepto de la Genkidama, buscando moldear esa energía destructiva, pero el poder de un dios no conocía la piedad. El suelo bajo sus pies se desintegró. El calor del núcleo de la Tierra ascendió en una columna de fuego líquido que se mezcló con el púrpura del ataque de Bills. A unos metros de altura, Bills observó la escena con una frialdad absoluta, mientras que Bills mantuvo su báculo en posición vertical, con una expresión de neutralidad divina. Al ver cómo las grietas de luz violeta comenzaban a envolver el globo terráqueo por completo, Bills dio media vuelta con un movimiento elegante. Se acabó, dijo Bills, y su voz no mostró ni rastro de arrepentimiento. Vámonos, Bills. Ya no queda nada que ver aquí. Como usted ordene, señor Bills, respondió el ángel con calma. Una columna de luz blanca los envolvió y, en un parpadeo, ambos se marcharon, dejando atrás un sistema solar que estaba a punto de cambiar para siempre. Segundos después, la Tierra explotó. Pero no fue una explosión común, fue un desgarro en la realidad. El planeta se fragmentó en miles, millones de meteoritos y rocas inertes que salieron disparados hacia el vacío del espacio. El océano se evaporó instantáneamente, las ciudades se volvieron polvo cósmico y la vida, en todas sus formas, fue borrada. En el lugar donde antes orbitaba un mundo lleno de esperanza, ya no había más que un cementerio de rocas flotantes y un silencio sepulcral. No había rastro de un ki amigo, no había rastro de la energía de Goku, no había nada. La presencia de los guerreros Z, sus historias y sus sacrificios se disolvieron en la negrura infinita. El Akai había cumplido su propósito, la Tierra había dejado de existir. Sin embargo, en el epicentro de aquel apocalipsis, ocurrió algo que desafió incluso el conocimiento de los dioses. Mientras la Tierra se fragmentaba, Son Goku no se rindió. Sus manos, que ya comenzaban a volverse etéreas, se aferraron a la energía del Akai no para repelerla, sino para absorberla. Aplicando el concepto de la Genkidama, el Saiyajin convirtió su propio cuerpo en un recipiente para la destrucción. La colisión fue absoluta. La pureza del espíritu de Goku y la naturaleza borradora del Akai crearon una paradoja física. Tanta energía acumulada en un solo punto, siendo contenida por una voluntad mortal, generó una presión que el espacio-tiempo del universo 7 no pudo soportar.
En el microsegundo en que el núcleo del planeta estalló, una singularidad se manifestó justo frente a él, un portal de un negro tan profundo que parecía devorar la luz de las estrellas lejanas. El portal, nacido del caos y la desesperación, atrapó a Goku justo cuando la onda expansiva de la Tierra lo habría convertido en polvo. El cuerpo del Saiyajin fue succionado por la grieta dimensional, desapareciendo de su realidad justo antes de que el vacío absoluto reclamara el lugar donde solía estar su hogar. A años luz de distancia, o quizás en una vibración de la realidad completamente distinta, el cielo sobre el océano Atlántico se desgarró. No hubo advertencia. Las nubes se arremolinaron en un vórtice violento y un portal negro, chisporroteante con restos de electricidad púrpura, se abrió de golpe. Desde su interior, una figura humana envuelta en jirones de tela naranja salió disparada como un proyectil balístico. Goku, completamente inconsciente y con su ki reducido a una chispa casi imperceptible, atravesó el aire a una velocidad terminal. No tenía fuerzas para volar, ni voluntad para despertar. Su cuerpo, marcado por las quemaduras de la Kai, descendió en una trayectoria diagonal perfecta hacia las aguas gélidas. El impacto contra la superficie del mar fue brutal. El agua se elevó en una columna de espuma blanca de varios metros cuando el guerrero impactó contra las olas. El frío del océano envolvió su cuerpo herido instantáneamente. Sin resistencia alguna, Goku comenzó a hundirse. Las burbujas escapaban de sus labios mientras se sumergía en las profundidades azules. Arriba, el portal se cerró tan rápido como se había abierto, dejando el cielo despejado, como si nada hubiera ocurrido. Pero bajo la superficie, el ser más poderoso de otro universo se hundía lentamente hacia el lecho marino de una tierra que no conocía a los Saiyajin, pero que estaba a punto de necesitarlos. En la oscuridad abisal del océano, el tiempo parecía haberse detenido, pero la mente de Son Goku era un campo de batalla en llamas. Entre las sombras del inconsciente, las imágenes del final de su mundo se repetían en un ciclo de agonía, la sonrisa triste de Vegeta antes de ser borrado, el grito mudo de Bulma y el resplandor púrpura de la Kai devorando todo lo que alguna vez amó. De repente, el silencio del fondo marino se rompió por un latido ensordecedor que hizo vibrar el lecho oceánico. Goku abrió los ojos de golpe. No eran los ojos de un hombre derrotado, sus pupilas brillaban con un tono amatista eléctrico y una frialdad que nunca antes había poseído. La energía que había absorbido de Bills, aquella esencia de destrucción pura que intentó moldear con el concepto de la Genkidama, no lo había matado. Se había fusionado con su propia biología Saiyajin, mutando su poder en algo más primitivo y aterrador. Goku tensó cada músculo de su cuerpo y, con un rugido que no buscaba proteger, sino reclamar su lugar, expulsó una onda de choque masiva. El agua a su alrededor se evaporó instantáneamente debido al calor generado por su nueva aura. En un estallido de velocidad pura, el Saiyajin salió disparado hacia la superficie como un misil balístico envuelto en fuego violeta. El mar se abrió en un geyser colosal de cientos de metros cuando Goku emergió hacia el cielo de Nueva York. Se detuvo bruscamente a unos metros de altura, suspendido en el aire mientras el agua caía de su cuerpo como lluvia pesada. Antes de mirar hacia la ciudad que ardía en la distancia, su mirada se posó en la superficie del agua que aún se mecía bajo sus pies. Lo que vio en el reflejo lo dejó paralizado por un segundo. Su cabello, usualmente negro o dorado, se había erizado en una forma similar a la del Super Saiyajin, pero teñido de un color violeta profundo y vibrante. Sus cejas habían desaparecido por completo, dándole un aspecto rudo, primitivo y temible que recordaba a la forma del Super Saiyajin 3, pero bajo una luz divina y destructiva. Sus ojos eran dos pozos de color púrpura intenso que parecían ver a través de la realidad misma. Este poder, susurró Goku, y su propia voz sonó más profunda, cargada de una vibración que hacía que el aire a su alrededor chisporroteara. No es como el del dios rojo. Esto es, algo diferente. Se siente como si cada golpe que reciba solo me hiciera más fuerte. Es el poder de un destructor. Es el Ultra Ego. Goku apartó la mirada de su reflejo y alzó la vista hacia el horizonte. Lo que encontró no era la paz que esperaba tras el portal, sino un infierno de metal y fuego. Sobre los rascacielos de una metrópolis desconocida, un portal azul gigantesco rasgaba el cielo. Miles de criaturas mecánicas y soldados alienígenas descendían en enjambres, disparando ráfagas de energía contra los edificios. Gigantescas ballenas de metal, los leviatanes, surcaban las corrientes de aire, derribando estructuras con solo rozarlas. En la distancia, Goku detectó pequeñas presencias de energía que luchaban desesperadamente en las calles, un hombre envuelto en una armadura metálica voladora.
Un guerrero con un martillo que invocaba rayos y un grupo de humanos intentando contener la marea. Goku apretó los puños. Su nueva naturaleza destructiva pedía guerra, y los invasores que manchaban ese cielo con su presencia eran el objetivo perfecto. No sé dónde estoy, dijo Goku mientras su aura violeta comenzaba a rugir, desintegrando las gotas de agua que aún quedaban en su piel, pero estas criaturas se parecen demasiado a los que intentan destruir mundos. Y hoy, no estoy de humor para perdonar. El centro de Manhattan era un paisaje sacado de una pesadilla. El cielo estaba desgarrado por el portal que escupía incesantemente horrores cósmicos, pero nada comparado con el Leviatán que descendía por la Sexta Avenida. La bestia biomecánica, una anguila blindada del tamaño de un rascacielos, nadaba por el aire con un rugido gutural que hacía temblar los cimientos de la ciudad. A su paso, las fachadas de cristal y acero de los edificios eran arrancadas como si fueran de papel, lloviendo escombros sobre las calles llenas de pánico. Tony Stark, dentro de su armadura Mark 7, volaba a máxima velocidad, con los propulsores al rojo vivo. Jarvis, redirige toda la energía a los repulsores pectorales. Esa cosa va a arrasar Gran Central, gritó Tony sobre el estruendo de la batalla. Señor, el Hulk se aproxima desde el flanco este para interceptar, respondió Leia con su habitual calma británica. Abajo, el Hulk rugió, un sonido de pura furia primaria, y dio un salto prodigioso desde la azotea de un edificio adyacente. El gigante verde y el hombre de hierro convergían en el Leviatán, preparándose para el impacto de sus vidas. Eran los pesos pesados de los Vengadores, la única esperanza para detener a esa monstruosidad. Pero nunca llegaron a tocarlo. Justo cuando la enorme boca del Leviatán se abría para engullir la calle, una anomalía entró en el campo de batalla. No fue un misil, ni un rayo. Fue una línea recta de luz violeta que cruzó el cielo de Nueva York a una velocidad que desafió los sensores de Stark. El borrón púrpura se detuvo en seco, materializándose en el aire justo en la trayectoria de la bestia, interponiéndose entre el monstruo y los dos héroes que se acercaban. Tony Stark frenó en seco en el aire, sus escáneres volviéndose locos. ¿Qué demonios? ¿Un civil volador con un mal corte de pelo? Apártate, te va. Goku, flotando con los brazos cruzados y rodeado por esa aura densa y vibrante del Ultra Ego, ni siquiera miró a Iron Man. Sus ojos púrpuras sin cejas estaban fijos en la montaña de carne alienígena y metal que se le venía encima a cientos de kilómetros por hora. La bestia no tenía intención de detenerse, simplemente abriría más la boca para tragarse al pequeño obstáculo. Goku descruzó los brazos con una calma aterradora. No adoptó una postura de artes marciales. No cargó energía. Simplemente, levantó su puño derecho y lo dejó ahí, esperando el impacto. Demasiado ruidoso, murmuró Goku, con esa voz profunda que resonaba con la autoridad de un dios de la destrucción. El hocico blindado del Leviatán chocó contra el puño de Goku. El sonido resultante no fue un golpe, fue el estruendo de la física rindiéndose. Crack-o-o-m. El impacto generó una onda expansiva cataclísmica. Un anillo visible de presión atmosférica distorsionada estalló desde el punto de contacto. El aire se comprimió y se expandió con tal violencia que todas las ventanas en un radio de 10 manzanas estallaron simultáneamente hacia afuera, creando una lluvia de millones de fragmentos de cristal. El polvo y los escombros que flotaban en el aire fueron pulverizados instantáneamente en una fina niebla. Tony Stark fue lanzado hacia atrás por la onda de choque, sus estabilizadores luchando por mantenerlo en el aire mientras las alarmas de su traje gritaban. El Hulk, que estaba en pleno salto, fue golpeado por la pared de aire y terminó incrustado en la fachada de un edificio cercano, rugiendo de confusión. Pero el efecto en el Leviatán fue absoluto. La fuerza del golpe no solo detuvo a la criatura, la aniquiló. La energía destructiva del Ultra Ego viajó a través del cuerpo serpentino de la bestia en un milisegundo, rompiendo cada vértebra biomecánica. Licuando sus órganos internos y haciendo que las placas de armadura alienígena se doblaran hacia afuera y explotaran. El rugido de la criatura se cortó en seco. La inmensa bestia murió instantáneamente, su impulso asesinado en el aire, convirtiéndose en un cadáver titánico de metal retorcido que comenzó a caer pesadamente hacia la calle vacía. Goku permaneció flotando en el mismo lugar, su puño aún extendido, sin una sola gota de sudor, mientras la enorme sombra del monstruo caído pasaba bajo él. Iron Man, recuperando el control, se quedó mirando la escena a través de su visor, con la boca abierta bajo el casco. El Hulk se arrancó de la pared, aterrizó en una azotea cercana y miró al pequeño hombre de cabello morado, soltando un gruñido bajo que, por primera vez, sonaba a genuina incredulidad.
Acababan de ver a un desconocido matar a la amenaza más grande de la invasión de un solo puñetazo. Para el Hulk, la lógica no existía, solo existía la jerarquía de la fuerza. Había visto caer a la bestia espacial, pero su mente primitiva no registró gratitud hacia el extraño de cabello púrpura. Lo que sus sentidos gamma registraron fue una amenaza. Un depredador alfa que acababa de entrar en su territorio y había demostrado ser más fuerte que él. Y eso, para el gigante Esmeralda, era inaceptable. El rugido que brotó de la garganta de Hulk no fue contra los Chitauri, fue un desafío directo dirigido a Goku. ¡Oh, no! Jarvis, máxima potencia a los propulsores, córtale el paso, gritó Tony Stark, viendo cómo el gigante verde flexionaba sus piernas titánicas en la azotea adyacente. Tony sabía que Hulk estaba a punto de cometer un error de cálculo monumental. Hulk, espera. Él no es él. Demasiado tarde. Hulk saltó. Fue una mancha verde de furia pura, un proyectil vivo de cientos de kilos impulsado por una ira infinita. El aire se apartó chillando ante su paso mientras cruzaba la distancia que lo separaba del Saiyajin en una fracción de segundo. Goku, flotando con esa arrogancia gélida que otorgaba el Ultra Ego, apenas movió los ojos hacia la masa verde que se le venía encima. No había miedo en su mirada, ni siquiera sorpresa, solo una fría evaluación. «Tú también quieres probar», murmuró Goku. Hulk llegó frente a él, rugiendo, y lanzó un puñetazo capaz de derrumbar un búnker nuclear. El puño, del tamaño de un buzón de correos, iba dirigido directamente a la cara de Goku. El impacto sonó como si dos montañas de acero hubieran colisionado. ¡Clang! Pero Goku no se movió. Ni un centímetro. El puño masivo de Hulk se había detenido en seco contra la palma abierta y levantada de Goku. La fuerza del golpe se disipó inofensivamente a través del cuerpo del Saiyajin, sin siquiera hacerle retroceder en el aire. La diferencia de escala era casi cómica, la mano gigante del monstruo detenida sin esfuerzo por la mano humana del guerrero. Hulk parpadeó, confundido. Su furia se transformó momentáneamente en incredulidad. Gruñó, intentando empujar más fuerte, pero era como intentar mover el núcleo de un planeta. Los ojos púrpuras y sin cejas de Goku se clavaron en los del gigante verde. «Tienes fuerza bruta, lo admito», dijo Goku, con una voz que rezumaba una decepción peligrosa. «Pero tus golpes carecen de intención destructiva real. Son solo berrinches». En el siguiente microsegundo, Goku se movió. Fue tan rápido que ni los sensores ópticos de Iron Man, que observaba horrorizado a unos metros, pudieron registrarlo. El brazo libre de Goku se desenfocó. No fue un golpe cargado de energía aquí. Fue un simple puñetazo físico, ejecutado con la velocidad de un rayo y la precisión de un cirujano, conectado directamente en el plexo solar de Hulk. El sonido fue repugnante. Un golpe seco y profundo, como un mazo golpeando carne mojada, seguido de una explosión sónica localizada. ¡Pum! Los ojos de Hulk se desorbitaron. El aire escapó de sus pulmones en un gemido agónico que nunca llegó a ser un rugido. Su cuerpo inmenso se dobló violentamente alrededor del puño de Goku. La física newtoniana tomó el control de la manera más brutal posible. Hulk salió despedido hacia atrás. No voló por el aire, fue un lanzamiento a ras de suelo. El cuerpo del Vengador más fuerte impactó contra el asfalto de la Séptima Avenida y no rebotó. En su lugar, su cuerpo actuó como un arado titánico. El concreto se rasgó como papel mojado, levantando olas de alquitrán, tierra y tuberías rotas a su paso. Coches estacionados fueron lanzados por los aires como juguetes mientras el cuerpo de Hulk creaba una trinchera de 3 metros de profundidad a lo largo de toda la manzana. El gigante verde recorrió casi 400 metros, demoliendo parquímetros, kioscos y farolas, hasta que finalmente se detuvo al incrustarse bajo los cimientos de un banco. Quedando sepultado bajo toneladas de escombros y una nube de polvo sofocante. La calle de Nueva York había quedado partida en dos por la trayectoria del cuerpo de Hulk. Goku bajó su puño lentamente, sacudiendo la mano como si solo hubiera golpeado un saco de arena un poco duro. Flotaba sobre el inicio de la grieta kilométrica que acababa de crear, con la expresión de alguien que apenas está empezando a calentar. Tony Stark, flotando en el aire, miró la trinchera donde su compañero más fuerte acababa de ser enterrado vivo de un solo golpe, y luego miró al pequeño hombre de pelo morado. Su interfaz de usuario parpadeaba en rojo con advertencias de nivel de amenaza Omega. Jarvis, dijo Tony con la voz estrangulada, creo que tenemos un problema más grande que los alienígenas. El silencio que siguió al impacto de Hulk fue sepulcral, pero duró apenas unos segundos.
Desde lo profundo de la grieta kilométrica, un sonido comenzó a emerger, no era un quejido, sino un rugido sordo que hacía vibrar las partículas de polvo en el aire. De repente, el suelo bajo la séptima avenida tembló con una intensidad sísmica. Goku, suspendido en el aire con su aura de Ultra Ego crepitando como fuego púrpura, entornó los ojos con una mezcla de sorpresa y genuina curiosidad. Por primera vez desde que llegó a este mundo, sintió algo interesante, una firma de energía que, lejos de apagarse, se estaba expandiendo y volviendo más densa, más pesada. Roar. Un estallido de escombros voló por los aires cuando el gigante Esmeralda surgió del banco de ruido. Hulk ya no era el mismo de hace un minuto, sus venas palpitaban bajo su piel verde, sus ojos estaban inyectados en sangre y su tamaño parecía haber aumentado ligeramente. Cada paso que daba hacia Goku agrietaba el pavimento como si fuera cristal. Su furia se había convertido en un motor de fuerza física pura que desafiaba la lógica. Vaya, murmuró Goku, y una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro sin cejas. Así que mientras más te enfureces, más fuerte te haces. Eso es exactamente lo que necesitaba para calentar. Sin esperar un segundo más, Goku se lanzó hacia abajo como un rayo violeta. Hulk, viendo el proyectil acercarse, flexionó sus piernas y saltó con una potencia tal que creó un cráter de 10 metros bajo sus pies. Ambos titanes se encontraron en el aire, a mitad de camino. Hulk lanzó un puñetazo colosal, un golpe que llevaba el peso de su odio infinito, pero para los ojos de Goku, entrenados en las ligas de los dioses, el movimiento fue predecible. El Saiyajin se desvaneció en un parpadeo, dejando que el puño de Hulk solo golpeara el aire residual. En el mismo instante, Goku reapareció justo en el punto ciego del gigante, conectando un codazo brutal directamente en el esternón de Hulk. ¡Crack! El sonido del impacto fue como un cañonazo. Hulk sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones, pero esta vez no salió despedido. Su mano gigante se cerró en torno a la pierna de Goku, intentando estamparlo contra un edificio. Goku, lejos de entrar en pánico, utilizó el impulso de Hulk para girar en el aire. Se desprendió del agarre con una ráfaga de ki y comenzó el contraataque. Lo que siguió fue una danza de violencia cinematográfica que Nueva York nunca olvidaría. Goku se movía como una sombra eléctrica, apareciendo y desapareciendo alrededor de Hulk. Cada vez que el gigante lanzaba un golpe capaz de demoler un bloque de pisos, Goku lo esquivaba por milímetros, devolviendo el ataque con ráfagas de golpes precisos. Un puñetazo de Goku impactó en la mandíbula de Hulk, haciendo que su cabeza se sacudiera violentamente hacia atrás. Una patada giratoria impactó en las costillas del gigante, generando una onda expansiva que barrió los coches cercanos como si fueran hojas secas. Goku conectó una serie de golpes rápidos en el abdomen de Hulk, cada uno cargado con la energía destructiva del Ultra Ego. Hulk rugía de frustración. Sus golpes eran lentos ante la velocidad divina de Goku, pero su resistencia era asombrosa. Intentó atrapar a Goku en un abrazo de oso, pero el Saiyajin simplemente puso las manos sobre el pecho del gigante y detonó una pequeña explosión de energía púrpura que lo empujó hacia atrás. A pesar de la ferocidad de Hulk, la ventaja de Goku era absoluta. Se desplazaba por el campo de batalla con una elegancia cruel, bloqueando los ataques desesperados de la bestia con un solo antebrazo y respondiendo con contragolpes que hacían que la piel de Hulk se ondulara por el impacto sónico. «Esfuérzate más», gritó Goku, mientras su aura de Ultra Ego se volvía más oscura y densa con cada segundo de combate. «Siento como tu ira crece, pero aún no es suficiente para hacerme sangrar». Goku apareció justo encima de la cabeza de Hulk, entrelazando sus dedos y descargando un golpe de martillo con ambas manos. El impacto hundió a Hulk contra el asfalto con tal fuerza que una tubería de agua principal estalló, creando un geyser de 20 metros de altura que envolvió a ambos combatientes. El intercambio entre el dios Saiyajin y el gigante de Jade se había convertido en un ciclo de retroalimentación mortal, cada golpe que Hulk conectaba, por pequeño que fuera, alimentaba la sed de destrucción del Ultra Ego. Devolviendo a un Goku más rápido, más fuerte y mucho más agresivo. Goku sentía cómo su sangre hervía. La euforia de la batalla, esa sensación que solo un Saiyajin puede comprender, lo invadía por completo. Miró a Hulk, cuya piel verde ahora supuraba un vapor radioactivo debido a su furia infinita. «Eso es», rugió Goku con una voz que vibraba con un eco divino. «Sigue así. Tu ira es el combustible que necesito». El Saiyajin sonrió victoriosamente, mostrando sus dientes manchados de una mezcla de polvo y adrenalina. Estaba en la cima del mundo, sintiendo que podía rivalizar incluso con el mismísimo Bills si continuaba absorbiendo ese castigo.
Pero entonces, el cristal de la realidad se rompió para él. Justo cuando Goku se preparaba para lanzar un golpe definitivo, un pinchazo gélido y punzante atravesó su corazón. No fue un golpe de Hulk, fue su propio cuerpo reclamando la factura. Los restos de la Kai de Bills que aún residían en sus células, sumados al estrés masivo de una transformación que no había entrenado y que exigía una mentalidad de destructor puro que él apenas estaba descubriendo, causaron un cortocircuito orgánico. Que el susurro de Goku fue ahogado por una violenta arcada. El guerrero se encogió de dolor en pleno aire, llevándose una mano al pecho. El mundo se volvió borroso por un segundo. De sus labios brotó un torrente de sangre espesa y carmesí que manchó el asfalto bajo sus pies. El aura violeta, que antes rugía como una tormenta de destrucción, comenzó a parpadear violentamente. En un instante, el fuego púrpura se desvaneció, el cabello erizado se tornó negro azabache y las cejas regresaron a su lugar. Sus ojos púrpuras recuperaron su brillo oscuro original. Goku cayó pesadamente de rodillas sobre el pavimento agrietado, volviendo a su estado base. Su respiración era errática y pesada, sus músculos, antes hinchados de poder divino, ahora temblaban por el agotamiento extremo. Había forzado una técnica de dioses con un cuerpo que apenas había sobrevivido a la aniquilación de su propio planeta. El silencio que siguió fue aterrador. A lo lejos, el sonido de los disparos Chitauri continuaba, pero en esa calle, solo se escuchaba el jadeo de un hombre agotado. Entonces, el suelo volvió a temblar. Desde lo profundo de la grieta donde Goku lo había enterrado, un rugido emergió. No era un grito de dolor, era un trueno de odio absoluto. Hulk surgió de los escombros, y su apariencia era la de un demonio esmeralda. Sus músculos estaban tan tensos que parecían a punto de estallar, y su mirada estaba fija en el pequeño hombre que ahora, sin su aura brillante, parecía una presa fácil. Hulk no entendía de transformaciones ni de límites de poder, solo entendía que el hombre que lo había humillado ahora estaba vulnerable. El gigante caminó hacia adelante, cada paso hundiendo el pavimento, con una expresión que prometía una carnicería. Goku, con un hilo de sangre cayendo por su barbilla, intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron. Miró hacia arriba, viendo cómo la inmensa sombra de Hulk lo cubría por completo. «Rayos», murmuró Goku con una sonrisa débil y forzada. «Creo que, me pasé de la raya». La sombra masiva de Hulk se cernía sobre el cuerpo magullado de Goku, y el aire se sentía espeso por la promesa de un impacto devastador. El gigante Esmeralda alzó ambos puños, preparándose para convertir el asfalto en una tumba para el guerrero caído. Sin embargo, a pesar de que su cuerpo apenas podía sostenerse, los instintos de combate de Goku seguían afilados. Con un esfuerzo sobrehumano que hizo que sus pulmones ardieran, alzó su mano derecha y posó los dedos índice y corazón sobre su frente. Cerró los ojos por una fracción de segundo, expandiendo sus sentidos más allá de la furia de Hulk, buscando una firma de energía que pudiera rivalizar con lo que acababa de perder. Y entonces, la encontró, una presencia eléctrica, antigua y cargada de un poder que le resultaba familiar, casi divino. Justo cuando los puños de Hulk descendieron con la fuerza de una demolición, el espacio donde se encontraba Goku se curvó. Con un sonido seco y un parpadeo de realidad, el Saiyajin se desvaneció, dejando que el golpe de Hulk solo pulverizara el pavimento vacío, creando un cráter que hizo temblar toda la manzana. Goku apareció instantáneamente en un escenario completamente distinto. El aire aquí arriba era gélido y corría con violencia. Se encontraba en la cima de un majestuoso rascacielos con agujas de Art Deco. Frente a él, dándole la espalda, se alzaba un hombre de complexión imponente, con una capa roja que ondeaba salvajemente bajo la tormenta. Era Thor. El dios del trueno mantenía el martillo Mjolnir en alto, actuando como un pararrayos viviente. Columnas de electricidad azul blanquecina descendían del cielo encapotado, canalizándose a través de su cuerpo y saliendo disparadas en un torrente de energía pura hacia el portal que flotaba sobre Nueva York, incinerando docenas de naves Chitauri en el proceso. Goku tambaleó, cayendo sobre una rodilla. El esfuerzo de la teletransportación en su estado base y herido lo dejó al borde del desmayo. El sonido metálico de sus botas contra el suelo alertó al asgardiano. Thor, sintiendo una presencia extraña a sus espaldas, cesó su descarga de rayos por un momento. Giró sobre sus talones con una agilidad sorprendente, empuñando el martillo con cautela mientras su capa golpeaba el aire. Sus ojos celestes, aún chisporroteando con restos de electricidad, se posaron en el extraño hombre de traje naranja destrozado y cabello negro desordenado.
¿Qué es esto?, preguntó Thor, con una voz profunda que resonó como un trueno lejano sobre el estruendo de la batalla. No te he visto subir por las escaleras, y ciertamente no tienes alas. Thor dio un paso hacia adelante, observando las heridas de Goku y los restos de energía inusual que aún emanaban de sus poros. Dime, forastero. ¿Qué clase de mago eres?, inquirió el dios del trueno, con una mezcla de sospecha y curiosidad. No veles a las artes oscuras de mi hermano Loki, pero has aparecido de la nada como si el espacio mismo se hubiera plegado a tu voluntad. ¿Acaso eres uno de los hechiceros protectores de este reino de Midgard? Goku alzó la cabeza lentamente. A pesar del dolor punzante en su pecho y de la sangre que aún goteaba de su frente, una pequeña y orgullosa sonrisa apareció en su rostro. Se limpió la boca con el dorso de la mano y utilizó el muro de la azotea para apoyarse y ponerse en pie, mirando a Thor directamente a los ojos. No soy un mago, respondió Goku, y aunque su voz era débil por el agotamiento, mantenía una firmeza que hizo que Thor frunciera el ceño. Y tampoco soy de este lugar que llamas Midgard. Goku dio un paso al frente, tambaleándose un poco pero manteniendo la compostura ante el dios. Mi nombre es Goku, sentenció el guerrero, mientras un leve brillo de orgullo regresaba a sus pupilas oscuras. Y soy un Saiyajin. He venido de muy lejos, y parece que ustedes tienen un problema bastante grande allá arriba. A lo lejos, rompiendo el estruendo de los disparos de energía y los gritos de la guerra, un silbido agudo y metálico desgarró el aire. En el horizonte, una estela de humo blanco trazaba una línea letal hacia el corazón de Manhattan. El gobierno, en un acto de desesperación fría y calculadora, había lanzado un misil nuclear. Una solución que borraría la invasión, pero que también convertiría a Nueva York en un cementerio de ceniza radiante. Goku y Thor observaron como una mancha roja y dorada, pequeña frente a la inmensidad del misil, lo interceptaba en pleno vuelo. Era Tony Stark. El hombre de hierro no intentó desviarlo hacia el mar, en su lugar, se aferró al metal frío del proyectil, utilizando toda la potencia de sus propulsores para cambiar su trayectoria hacia arriba, directamente hacia el abismo azul del portal. Goku, con la vista nublada por el cansancio, observó la escena. Sus pupilas se dilataron al ver a ese hombre de armadura ascendiendo hacia una muerte casi segura para salvar a millones. En su mente, una imagen mucho más dolorosa se superpuso a la de Iron Man, Vegeta. Vio de nuevo el rostro del príncipe de los Saiyajin, vio su última sonrisa de orgullo antes de que el Akai lo desintegrara. El sentimiento de impotencia lo golpeó con más fuerza que cualquier puñetazo de Hulk. Acababa de perder su universo por un sacrificio que no fue suficiente, y ahora, en este nuevo mundo, estaba viendo la misma historia repetirse ante sus ojos. No, otra vez no, susurró Goku, y su voz sonó quebrada, cargada de una angustia ancestral. Apretó los dientes con tanta fuerza que sus encías volvieron a sangrar. Apoyó sus manos temblorosas en el suelo de concreto de la azotea, intentando obligar a sus músculos a responder. Sus brazos vibraron violentamente, el poco ki que le quedaba chisporroteaba débilmente, como una vela a punto de apagarse en medio de un huracán. Tengo que ayudarlo, rugió Goku, haciendo un esfuerzo hercúleo para ponerse de pie. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, una mano firme y pesada como el plomo se posó sobre su hombro. Thor, que había estado observando el ascenso de Stark con una expresión de respeto solemne, detuvo al Saiyajin con una fuerza que no dejaba lugar a dudas. «Detente, guerrero del espacio», dijo Thor. Su voz ya no era de sospecha, sino de una profunda y severa compasión. He visto a muchos hombres luchar hasta su último aliento, pero tú ya has cruzado ese umbral hace mucho. Tu espíritu es una llama ardiente, pero tu cuerpo es ahora una prisión de dolor. Goku intentó zafarse, pero un agudo pinchazo en el pecho lo hizo tambalear, obligándolo a encorvarse de nuevo. El sudor frío empapaba su traje destrozado. Escúchame, Goku, continuó el dios del trueno, arrodillándose para quedar a su altura. Si intentas volar ahora, tu corazón estallará antes de que alcances las nubes. Has luchado una batalla que no era tuya contra esa bestia verde Hulk, ahora, deja de luchar contra tu propio cuerpo. Confía en el hombre de hojalata, él ha elegido su destino. Goku miró a Thor a los ojos. En la mirada del Asgardiano encontró una sabiduría de siglos de guerra. Lentamente, la tensión en los hombros del Saiyajin se relajó, aunque sus puños seguían cerrados con rabia. Él va a morir, ¿verdad?, preguntó Goku, mirando cómo la luz de los propulsores de Stark se convertía en un punto diminuto que entraba en la negrura del portal. Thor no respondió de inmediato.
Solo apretó el agarre en el hombro de Goku y miró hacia el cielo, esperando el destello final que marcaría el fin de la invasión, y quizás el final de un amigo.